Escribimos el año 2015. El vikingo acanariado, perdido durante décadas, vuelve a Alemania. Y todo es beige, bárbaro y summer. El país de las maravillas. Pero conoce al vecino. Höre die 5 Gebote der Deutschen. Du sollst recyceln. Du sollst nicht bremsen. Du sollst versichern. Du sollst zahlen. Du sollst sollen. Mi padre siempre decía que Alemania es un buen país para visitar, pero un mal país para vivir. Durante mucho tiempo no lo entendía, porque de hecho solíamos venir de vacaciones. Tuve que volver a Alemania a vivir y a trabajar para poder entenderlo. Y es que hay muchas razones por las que puedes odiar a Alemania. ¿Sabes cuántas cosas inventó Alemania? ¿Sabes cuántas empresas tecnológicas hay en Alemania? ¡Muchas! Pues podrías imaginarte que Alemania también lidera en temas como la digitalización, como la infraestructura de internet y de redes móviles. ¡Nein! Hay X huecos en la red de móviles, donde no puedes hacer ni llamadas, ni usar el móvil para entrar en internet. Y Z zonas donde el internet te va como una papa. Y lo peor no es ni eso, son los contratos. Permanencias de 2 años o más. Límite del uso de datos. Eslovaquia nos supera. Eslovenia nos supera. Nein, doch nicht Slowenien. Ahora que el roaming se ha regulado a nivel europeo, igual te viene mejor traerte el móvil español para acá. Alemania tiene que invertir todavía muchísimo dinero y esfuerzo en arreglar estos problemas. Y todavía estamos muy lejos de llegar a donde deberíamos estar. Alemania es una sociedad individualista y además le encanta el orden. Todo es muy artificial, muy superficial, todo está regulado por ley. Puedes hacer ruido por la mañana hasta las 12, pero ni se te ocurra hacer ruido en el descanso del mediodía o hacer ruido después de las 10. Der Rauch von Frau und Herrn Dove stört doch. Deshalb haben sie jetzt einen richterlich verordneten Stundenplan fürs Rauchen. Von 12 bis 3 ist jetzt Rauchen verboten. Danach ist es wieder erlaubt und dann wieder verboten. Es difícil, incluso para alemanes, encontrar amigos. A la mayoría les gusta quedarse con un grupo de amigos que ya tienen desde siempre, porque es como un imperativo hacerte lo más independiente posible. He tenido a muchísimos pacientes mayores en los que un hijo vivía a un lado de Alemania y el otro en otro, o en Austria, o Suiza. Y al final la gente se queda muy sola. Si lo comparo con España o con Canarias, a mí me parece que la sociedad es bastante fría, quizás un poquito hostil. Menos mal que ya vienen muchos latinos, muchos hispanohablantes, españoles, canarios, etc., para animar un poquito la cosa. Desde hace muchísimos años los médicos advierten del aumento del estrés que hay en la población, incluso ya en niños y en adolescentes. Todo tiene que ser más rápido, más eficiente, más productivo. Si vas a comprar, la cajera casi que te tira las cosas dentro del carrito. Si se abre una cola nueva, es la carrera de a ver quién llega primero. Y ni se te ocurre ir por debajo de la velocidad máxima permitida, porque... Y la verdad es que llega a niveles a los que ya no es bueno para la salud. Imagínate que llegas de León, del barrio húmedo, a Berlín y te dice: hoy vamos a salir de marcha. Sales de marcha y... nada.
Aunque sí hay una larga tradición de fiestas y celebraciones en Alemania, Du bist unglaublich besoffen. no es muy común salir de marcha o salir a la calle a pasear como lo es por ejemplo en España. Muy rara vez te encuentras a gente más allá de las 8, de las 9 de la noche caminando por la calle. No es tan chungo como en Suiza, por ejemplo, en Austria, pero sí que es difícil. Te recomiendo que te informes sobre los lugares que tienes cercanos, al menos para evitarte problemas innecesarios. Imagínate que vas a una discoteca de rusos, te empiezas ahí a menear con las chicas y te viene el Iván a darte una hostia. Y llegamos a un tema difícil. Oh boy, sí que es un tema difícil. Suelo decir que Alemania es un país de la inmigración. De hecho, en un estudio reciente se ha visto que 21 millones de personas en Alemania, de los casi 90 millones que hay, tienen alguna relación con la migración. Yo soy migrante. Pero la verdad es que el tema del racismo, el tema de la integración de las diferentes culturas es casi como un tabú en Alemania. Con el pasado nazi es muy difícil hablar sobre ello. Más bien es algo que la gran mayoría de la gente se calla. Con lo que sí, en Alemania el racismo todavía es un tema muy complicado y es posible que como hispanohablante te encuentres con racismo en la vida diaria. Si hay hasta xenofobia entre todos los alemanos parlantes. Scheiß Üsiland, sprengt euch weg. So, komm, geht zur. No es tan grave como en los países escandinavos, pero sí que vas a notar una diferencia respecto a las horas de sol, las horas de luz, sobre todo en invierno, comparado con España y las Islas Canarias. Es un fastidio que en invierno anochezca ya a las 4 o 5 de la tarde, con lo que, según el trabajo que tengas, es posible que vayas al trabajo de noche y vuelvas de noche también. Especialmente es odioso si además tienes el coche aparcado fuera y tienes que quitarle el hielo. La diferencia puede ser tan grande incluso que te puede dar un déficit de vitamina D, como le ha pasado a conocidos míos. Con lo que sí, prepárate para 40 días y 40 noches de oscuridad. ¿Aprobaste el B1 en alemán? ¡Bien! ¿El B2? ¡Sí! ¿Tienes el C2 en alemán? ¡Sí! Olvídate, hay un tipo de alemán que ni siquiera la mitad de los alemanes entiende, y es el Behördendeutsch. Dem Gericht sind mehrere allgemein bekannte und übliche Variationen der Ausführung des Beischlafs bekannt, die auf einem einzelnen Bett ausgeübt werden können. Und zwar durchaus zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Espérate que te lo traduzco. El tribunal es consciente de varias variaciones conocidas y comunes en la ejecución de la cama que se pueden practicar en una cama individual, a satisfacción de todos los interesados. Se trata de un lenguaje formal lleno de tecnicismo, palabras largas y frases complejas que se usa en el papeleo, en la burocracia que tienes por ejemplo con el ayuntamiento o con el paro, etc. No te exijas poder entenderlo todo. Te recomiendo que colecciones todos los papeles oficiales que te envían, que tienes, y que si lo necesitas busques un traductor o una traducción correcta. Si se te pasa algo por alto, puede tener consecuencias muy desagradables, como que te recortan el paro o que te pongan una multa. El gobierno socialista que estuvo antes de Angela Merkel instauró una serie de reformas del mercado laboral para, en sus palabras, poder competir con mercados como China o Estados Unidos. Esto dio lugar a una serie de cambios en el mercado laboral y en las prestaciones que te da el Estado, que hoy en día no son muy populares. Te hablo, por ejemplo, de los mini-jobs, contratos laborales de pocas horas de duración que no suelen ser pagados muy bien. Se dice que hay 8 millones de personas que están con trabajos precarios. Se ha visto que muchas empresas abusan el trabajo de tipo mini-job para pagarle a la gente lo menos posible. También se ha complicado muchísimo el tema de obtener el paro. Al menos se ha visto en la sociedad y en la política que las cosas no pueden seguir así. Así, por ejemplo, se instauró el salario mínimo, que se pretende elevar en el futuro, y también se están debatiendo conceptos como un subsidio mínimo vitalicio para toda la población, o cambiar los conceptos del paro, de las prestaciones sociales como están ahora mismo.
Alemania es cara, pagas por todo. Aparcas el coche, tienes que pagar por el aparcamiento. Quieres ir al baño, pagas para ir al baño. ¿Quieres electricidad de energías renovables? Pagas por ello. ¿Quieres electricidad de energías no renovables? Pagas por no pagar por ello. ¿Falleces por morir de hambre, por pagar por todo ello? Pagas por ello. Yo creo que los alemanes son campeones mundiales en encontrar formas nuevas para cobrarte algo. Vale, hay bichos que te tocan las pelotas. Hablo de las avispas, hablo de las Zecken, las garrapatas, hablo de los mosquitos, hablo de las Bremsen. Pero tampoco hay que destruir el medio ambiente como lo estamos haciendo ahora. Vas por la carretera y ves a muchos animalitos atropellados. Usan herbicidas, pesticidas que están en sospecha de producir cáncer. Alemania quería liderar en las energías renovables y ¡pam! Seguimos fomentando la producción de energía por carbón. Entiendo que hay muchos miles de empleos que dependen de estas cosas, pero la verdad es que, chico, contrólate. Aunque comparado con otros países, Brasil, Alemania no está tan mal. Sí que esperaría más de la política y de la economía y de la sociedad para proteger el medio ambiente. Mínimo para la protección de los patos. Jetzt bin ich deprimiert. Macht doch alles keinen Sinn mehr. Das hat es doch nie, Rüdiger. Na, schau dir doch das andere Video an, dann geht's dir wieder besser. Ok. Si te ha gustado el vídeo, like y subscribe y te aseguro que volveremos a verlo. Y que... joder.